Continuamos con más desde el primer poder de la República. Hemos invitado al diputado Óscar Cascante del Partido Unidad, con quien vamos a conversar de temas diversos que se discuten acá en la Asamblea Legislativa, y uno que ha traído también un poco de discusión y es la reforma en la educación dual. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas a ver tardes. si nos cuenta la posición que tiene usted al respecto a este tema. Sí, el tema de la educación dual es un tema conexo con la reactivación económica del país. Nosotros desde el despacho tenemos como eje principal el tema de reactivación económica y por ahí pasa la educación dual. La educación dual es un proyecto de ley que viene desde hace más de 10 años trabajándose en la Asamblea Legislativa y nosotros hemos considerado que es el momento idóneo, oportuno y necesario para sacar adelante este proyecto. Hemos encontrado con algunos temas, por ejemplo, el tema del contrato, que es un tema que ha preocupado a las empresas porque se hablaba de trabajo y ahí ya entran las cargas sociales, que son las que vienen a entorpecer un poco el costo del proyecto. El otro tema era el de la Comisión Produal, que es la comisión que va a trabajar la parte administrativa, si podríamos llamarlo, del proyecto o de la ley. Ellos van a tener que ver con la política, con la parte fiscalizadora, con la parte de la evaluación y la planificación de educación dual en Costa Rica. Eso hay alguna discusión porque no se ha determinado exactamente cómo se va a llamar, quién la va a liderar y a quién va a estar adscrita la Comisión Produal. Y hoy estamos en otra preocupación más, es que el ministro de Educación dice que educación dual ellos lo van a trabajar como una política institucional y no dentro de la ley. Y los colegios técnicos son los que tienen la mayor cantidad de estudiantes para que vayan a entrar al tema de educación dual. Ese es un tema que ahorita nos preocupa mucho. ¿Eso quiere decir, don Óscar, que no se necesitaría la ley? Para el ministro de Educación no se ocupa la ley de educación dual. Mi pregunta es por qué no lo han implementado si no ocupan la ley. Entonces yo sí creo que el gobierno debe de tener una dirección clara de qué es lo que quieren como educación dual. Si quieren educación dual para la parte del INA o de la educación no formal, pues es una ley solo para ellos. Pero si queremos una educación dual fuerte y que venga a dar las respuestas al país y sobre todo a lo que requiere la mano de obra en las empresas privadas, pues ahí estamos hablando que hay que incorporar todos los colegios técnicos y toda la educación superior a nivel voluntario para que entren en el tema de educación dual. Otra de las preocupaciones, don Óscar, es que tal vez los estudiantes les guste más trabajar y ver el dinero y no continuarían estudiando. Es que no va a haber un salario, lo que va a haber es una beca, que no va a ser suficiente para que un muchacho viva como un salario. El tema ahí es el momento que el muchacho decida quedarse en la empresa, pues termina de recibir la beca. Lo que se va a dar es una beca a través de la empresa privada y obviamente nosotros no queremos desincentivar la educación, queremos que el muchacho siga estudiando en el sistema formal, pero que lleve una formación técnica con un perfil hacia la empresa donde está ubicado él. Eso me imagino que ha sido una de las preocupaciones de los educadores, porque esto vendría a condicionar las carreras en las diferentes zonas o en los diferentes colegios, que yo no lo veo mal, porque la educación debe generar o debe surtir la mano de obra que el país requiere. No podemos sacar tantos técnicos sin tener la viabilidad para llegar a una empresa a emplearse. Bueno, hay un alto porcentaje, don Óscar, de estudiantes que no terminan la secundaria o la carrera universitaria y están trabajando. Serían también personas o muchachos que podrían estar haciendo las dos cosas, complementándolas para tener un final feliz, digamos. Sí, la educación académica formal es muy poco los muchachos que logran terminar. De hecho, en las estadísticas está que solo el 20% del 100% que termina un bachillerato culmina en una carrera universitaria. Entonces se nos queda un 80% de jóvenes sin tener la oportunidad de acceder a un trabajo remunerado con por lo menos un técnico medio para poder tener un trabajo digno. Entonces, educación dual viene a dar ese acompañamiento a los jóvenes en las carreras técnicas para que puedan tener un empleo con un salario suficiente para tener una vida digna. Está en el plenario, por ahora está suspendida su discusión. El señor Rodolfo Pisa, ministro de la Presidencia, pidió
una prórroga hasta el 28 de febrero para entrar en este análisis, pero no estaba, y yo quiero hacer esta aclaración, cuando él pide esa prórroga no estaba en discusión si MEP entraba o no entraba. MEP entraba y entraba. En la ley de nosotros va a entrar MEP. En la posición del Ministerio de Educación, ellos dicen que con una modificación en el Consejo Superior de Educación, en las políticas de ellos, era suficiente para meter la educación dual. Pero nosotros consideramos que si el MEP no entra, la ley no es lo suficientemente fuerte como para dar la cantidad de muchachos al sector empresarial, la mano de obra calificada que se requiere. Don Oscar, esta mañana también estuvo usted en un foro, Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, organizado por su despacho. Si nos comenta cómo estuvo la charla. Este foro nace por una exposición que hace la anterior ministra del MISIT, donde queda en evidencia que hay 21 millones de dólares de un préstamo del BID que no están siendo ejecutados. Entonces a mí me llamó poderosamente la atención de que habiendo tanta necesidad de estudios, de preparación y sobre todo por falta de recursos, no se dé a conocer que existe esa posibilidad real de que los jóvenes puedan, o los pequeños empresarios puedan acceder a un préstamo no reembolsable y poder implementar ideas productivas o sacar carreras, por ejemplo doctorados o maestrías, tanto aquí en Costa Rica como en el exterior, con recursos no reembolsables, préstamos no reembolsables, y eso nos llevó a llevar a cabo este foro. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Lo más importante es la divulgación de la posibilidad de acceder al crédito no reembolsable, la participación de personas de fuera del país. Según la ley que creó este empréstito, el 40% de los recursos debe invertirse en Punta Arenas, Guanacaste y Limón, lo cual no se está dando. Entonces esto debe motivar a los jóvenes de estas provincias a presentar sus proyectos o a hacer las solicitudes de becas para estudiar en el extranjero o en nuestro país. Volviendo al tema de educación dual, usted es representante de una provincia en la que carecen de trabajo, a veces los muchachos no estudian. ¿Esta educación dual serviría para la provincia de Punta Arenas? Definitivamente las empresas privadas requieren de cierta mano de obra no profesional, sino técnica, que lamentablemente nuestro país no tiene una planificación adecuada de acuerdo a la demanda laboral que el país requiere o que las empresas demandan. Esto vendría, como yo le explicaba antes, que la empresa es la que va a determinar qué tipo de profesional o de técnico se va a obtener en los colegios que están a su alrededor. Obviamente el sistema educativo tendrá que adaptar la currícula a las necesidades empresariales, que yo no lo veo mal. Si es ahí donde se van a ir a colocar al final los muchachos, es donde nosotros tenemos que enfocar las carreras técnicas que tenemos en las diferentes regiones del país y especialmente en Punta Arenas. Por ejemplo, nosotros somos de corte turístico, pero también tenemos alguna parte agropecuaria que ahí debería enfocarse la educación técnica dual hacia esas áreas de la producción nuestra. ¿Respetarán entonces ustedes el plazo que pide el Ejecutivo para el trámite de este expediente? Sí, lo hemos respetado. Lo que no vamos a respetar es la condición que está poniendo el Ministerio de Educación de no ser parte de la educación dual. Esa parte no es negociable. Si no, no debería ley. Si no entra el MEP, nosotros no estaríamos creando la ley porque sería una ley de papel. Nada más quedaría en el papel y no tendría los efectos o el resorte suficiente o la cantidad de estudiantes para ser parte de la ley. La ley fija el ente rector, el MEP. La ley pone como ente rector una comisión global conformada por diferentes actores adscrita al Consejo Superior de Educación. Esa es la discusión que tenemos ahorita, importante para nosotros. Ya el tema del contrato ya lo superamos. Nosotros teníamos dos problemas graves. El tema del contrato, que se veía como un contrato laboral, ahora se va a ver como una acción civil, y eso ya se superó con el Ministerio de Trabajo y con la Caja. Y lo que queda pendiente es lo de la comisión rectora. Bien. Que el MEP dice que es inconstitucional que sea adscrita a Consejo Superior de Educación, que es un ente ya desconcentrado, y meterle otro desconcentrado sobre un desconcentrado pues era inconstitucional. Eso es lo que estamos por resolver dentro de la Asamblea Legislativa. Lo otro, como le decía, no es negociable que el MEP no entre, porque si no estaríamos dando una ley
con insuficiente participación de estudiantes, que se requiere que todos estemos dentro de la misma sintonía. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Hablamos usted. con el diputado Óscar Cascante. Vamos con tomas del plenario y de casi inicia la sesión.